Naamá, una mujer de misterio y belleza inigualables, entró en la vida de Salomón como un rayo de sol en medio de la oscuridad. Su presencia, marcada por una aura enigmática, envolvió al rey en un torbellino de emociones y pasiones. Pero lo que pocos saben es que detrás de la fachada de fragilidad y encanto, Naamá guardaba secretos profundos y un destino que cambiaría para siempre la historia de un reino. En medio de intrigas palaciegas y conspiraciones, el nacimiento de su hijo Roboam selló un destino de desafíos y elecciones que desafiarían las leyes divinas. El viaje de Naamá es un laberinto, donde la fuerza de su amor y su coraje sorprenderán a todos. Venga a desvelar los misterios ocultos detrás del velo de la reina Naamá y descubra la verdad que cambiará todo lo que creemos. Prepárate para una historia de amor, emoción y poder que cautivará tu mente y tu corazón hasta el último minuto. El nombre Naamá significa agradable o placentero. Curiosamente, de entre todas las mujeres de Salomón, Naamá es la única que tuvo su nombre registrado en la Biblia. Obviamente esto tuvo que ver con su posición como reina madre, pero aún así no deja de ser un hecho curioso, considerando el tamaño del harén de Salomón que reunía 700 esposas y 300 concubinas. Naamá fue una princesa amonita de belleza incomparable, nació en medio del lujo y privilegio, hija de Anum, el rey de los amonitas. Su vida tomó un giro inesperado cuando se convirtió en la esposa del legendario rey Salomón de Israel, conocido por su sabiduría y riqueza sin igual. El matrimonio de Naamá con Salomón no fue solo un evento político, sino también un símbolo de un intento de alianza entre los amonitas e israelíes, dos pueblos históricamente involucrados en hostilidades. Sin embargo, esta unión no fue sin controversia. Los israelitas más conservadores temían que la presencia de Naamá pudiera comprometer la pureza y la cultura de Israel. A pesar de las preocupaciones, el amor entre Salomón y Naamá superó las barreras culturales y políticas. Salomón, aunque conocido por su sabiduría, sucumbió a las influencias de sus muchas esposas extranjeras, incluyendo a Naamá, permitiendo la práctica de la adoración de dioses extranjeros. Esta decisión provocó divisiones y críticas dentro del reino de Israel. La historia de Naamá y Salomón es un ejemplo vívido de cómo hasta los líderes más poderosos pueden ser llevados al pecado y a la apostasía cuando permiten que influencias externas corrompan su devoción al Dios verdadero. Su saga nos impulsa a considerar las influencias que moldean nuestras propias vidas y la importancia de permanecer firmes en nuestros principios, incluso frente a las tentaciones y presiones externas. Mientras la historia se desarrolla, el destino de Naamá y Salomón permanece incierto. Sus elecciones moldearon no solo sus propias vidas, sino también el destino del reino de Israel. Sus decisiones reverberan a través de los siglos, dejándonos con cuestiones intrigantes sobre la naturaleza del poder, de la sabiduría y de la fe. Mientras el matrimonio de Naamá y Salomón continuaba generando controversias y divisiones dentro del reino de Israel, la influencia de Naamá sobre el rey seguía siendo poderosa. Salomón, a pesar de su sabiduría inicial, se encontraba cada vez más dividido entre su devoción a Dios y sus afectos por Naamá y otras esposas extranjeras. Los consejos de su madre sobre los peligros de las influencias extranjeras parecían resonar en vano, mientras que Salomón profundizaba aún más en su relación con Naamá. Su amor por ella lo llevó a permitir la construcción de altares para los dioses extranjeros, una acción que provocó la ira de muchos israelitas y debilitó la unidad del reino. Mientras tanto, Naamá enfrentaba su propia lucha interna. Aunque amaba profundamente a Salomón, ella también sentía el peso de la responsabilidad de representar a su pueblo entre los israelitas. Su presencia en el palacio real era un recordatorio constante de las complejidades políticas y religiosas que rodeaban su boda. Mientras las tensiones aumentaban y la división dentro del reino se hacía más evidente, profetas comenzaron a surgir con advertencias y predicciones sombrías sobre el futuro de Israel. El destino de Naamá y Salomón estaba entrelazado con el destino del propio reino, y ambos enfrentaron elecciones que moldearon el curso de la historia. En medio de todo esto, el pueblo de Israel observaba con aprensión, esperando ver cómo se desarrollaría la historia de Naamá y Salomón y cuál sería el impacto de sus elecciones sobre el destino de ellos y de su nación. Conforme las tensiones en el reino de Israel continuaban aumentando, profetas como Natán y Ahías comenzaron a manifestarse, trayendo mensajes divinos de advertencia y juicio. Sus palabras resonaron en los pasillos del palacio real y entre el pueblo, alertando sobre las consecuencias de las elecciones de Salomón y Naamá. Salomón, a pesar de su sabiduría inicial, se encontraba cada vez más dividido entre sus responsabilidades como líder de Israel y sus pasiones personales. Su amor por Naamá era innegable, pero sus acciones comprometían la pureza espiritual del reino. Mientras tanto, Naamá,
A pesar de su amor por Salomón, luchaba con la carga de su identidad como una princesa amonita en una tierra extranjera. Anhelaba la paz y la reconciliación entre los pueblos de Israel y Amón, pero sus esfuerzos parecían cada vez más inútiles ante las crecientes divisiones internas. A medida que pasaba el tiempo, las señales de descontento dentro del reino se hacían más evidentes. Grupos disidentes comenzaron a formarse, desafiando abiertamente las políticas de Salomón y cuestionando su liderazgo. El futuro de Israel parecía cada vez más incierto. Mientras tanto, los altares para los dioses extranjeros continuaban elevándose, provocando la ira del Señor y llevando a la inevitable intervención divina. Profecías de juicio y castigo resonaban a través del reino, dejando a Salomón y a Naamá ante una encrucijada decisiva. Su destino estaba ligado al destino de Israel, y sus elecciones moldearían no solo sus propias vidas, sino también el curso de la historia de una nación. Naamá, como se describe en la Biblia, era una mujer amonita. Sin embargo, las escrituras también señalan que las esposas extranjeras de Salomón, incluyendo mujeres amonitas, moabitas y otras mujeres, influyeron negativamente en su corazón, desviándolo del camino del Señor. Debido a su unión con estas esposas, Salomón se entregó a la idolatría, construyendo incluso un altar a Moloc en su intento de complacerlas. Aunque no está claro si Naamá fue una de las mujeres amonitas que contribuyeron a esta idolatría en Israel, se registra que su hijo, Roboam, siguió un camino similar, haciendo lo que se consideraba malo ante el Señor y promoviendo prácticas abominables de idolatría en Judá. Algunas interpretaciones sugieren que el comportamiento de Roboam puede atribuirse a la falta de buenas influencias parentales, tanto de su padre, Salomón, como de su madre, Naamá. Además, muchos estudiosos observan que las referencias bíblicas a Naamá tienden a ser negativas. Esto se debe al hecho de que todas las menciones a ella en la Biblia destacan su origen como mujer amonita, madre del rey cuyas acciones resultaron en la división del reino de Israel. Por supuesto, es posible que la amonita Naamá haya sido alcanzada por la gracia de Dios, al igual que Ruth, una mujer moabita que abrazó la fe en el Dios de Israel y fue integrada a la comunidad de la alianza. Aunque Naamá puede ser una excepción entre las esposas idólatras de Salomón, no podemos afirmar con certeza. A pesar de todo, es notable que Roboam, hijo de Naamá, sea incluido en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento. Esto demuestra que, de alguna manera, los planes soberanos de Dios están siempre en acción, incluso ante las debilidades humanas, y sus obras redentoras continúan desarrollándose a lo largo de la historia. A medida que la historia de Naamá y Salomón llega a su final, se nos recuerda la importancia de mantener firmes los principios incluso ante las más poderosas tentaciones y presiones externas. La trayectoria de estos personajes bíblicos nos muestra cómo las influencias pueden moldear nuestras vidas de maneras profundas y duraderas. A pesar del amor que los unía, Salomón y Naamá fueron llevados por caminos que los alejaron del propósito original de Dios para sus vidas. Las decisiones de Salomón de permitir la idolatría y las influencias extranjeras, incluso con toda su sabiduría inicial, revelan la fragilidad humana ante las tentaciones del poder y del deseo. Sin embargo, la inclusión de Roboam en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento nos recuerda que, a pesar de las debilidades y fallas humanas, los planes soberanos de Dios continúan desarrollándose. Él es capaz de redimir incluso los momentos más oscuros de nuestra historia y convertirlos en parte de su plan redentor. Por lo tanto, la historia de Naamá y Salomón nos desafía a reflexionar sobre las influencias que permitimos que moldeen nuestras vidas y nos anima a permanecer firmes en nuestros principios, incluso cuando nos enfrentamos a las ofertas más seductoras del mundo. Pues es solo a través de la fe y de la devoción a Dios que encontraremos verdadera paz y realización. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Comprueba si ya estás suscrito al canal, activa la campana de las notificaciones para que no seas el primero en recibir el nuevo contenido que publiquemos aquí. Así que usted no perderá nada, compartir con sus familiares y amigos. Hasta el próximo vídeo, que Dios te bendiga grandemente.